El almacén era un lugar al que pocos prestaban atención. Siempre a media luz, con estanterías altas repletas de cajas sin abrir, etiquetas que colgaban como promesas olvidadas, y un aroma a cartón húmedo mezclado con polvo. Para algunos era simplemente una extensión más de la rutina, un espacio funcional. Pero para Diego, ese rincón del trabajo tenía otra vibración, una más densa, más silenciosa, más viva. Tal vez porque allí solía coincidir con Marcos. Ambos trabajaban en el mismo departamento de logística de una empresa mayorista. Turnos prolongados, tareas repetitivas, jornadas llenas de movimientos mecánicos. Y, sin embargo, cada día era distinto desde que Marcos había llegado hacía unos meses. No era nuevo, pero todavía parecía un extraño para la mayoría, excepto para Diego, que desde el primer día lo había sentido cerca de un modo que no lograba entender del todo. Marcos era de esos que no decían mucho. Su voz era grave, firme, con ese acento leve que delataba que no era de allí. Tenía las manos grandes, curtidas, siempre con alguna marca o rasguño nuevo. Sus camisas, generalmente arremangadas hasta los codos, dejaban ver los antebrazos tensos y los surcos que marcaban años de trabajo físico. Pero no era eso lo que más llamaba la atención de Diego. Era cómo lo miraba. Al principio pensó que se lo imaginaba, que eran ideas suyas, pero con el tiempo notó que no era casualidad que Marcos siempre apareciera cuando él estaba cerca del almacén, que le dirigiera esas miradas largas, serias, como si le buscara algo dentro sin decir palabra. No era una sonrisa, era otra cosa, algo más hondo. Su relación, hasta ese momento, se había mantenido en la superficie. Intercambios cordiales, alguna risa compartida durante una pausa, conversaciones breves en el comedor, pero había un lenguaje silencioso que ambos hablaban sin saberlo. Un roce de hombros que duraba medio segundo más, una mirada que se demoraba, una tensión apenas perceptible, pero constante, como un hilo invisible que los mantenía conectados. Aquella tarde, el calor dentro del almacén era insoportable. El ventilador colgado del techo giraba con desgana, empujando el aire caliente de un lado a otro sin mejorar nada. Diego había ido a buscar un pedido atrasado. Estaba solo, o al menos eso pensaba, hasta que escuchó el ruido de la puerta abriéndose con su característico chirrido oxidado. Marcos apareció en el umbral. Camisa oscura, un poco pegada al cuerpo por el sudor, y esa expresión suya, impenetrable, pero con algo que ardía detrás de los ojos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con esa voz que parecía resonar incluso cuando hablaba bajo. No, dijo Diego sin mirarlo aún. Ya casi termino. Pero cuando alzó la vista, lo miró, y el aire cambió. Marcos se acercó sin prisa, como si supiera que debía ir despacio. Diego siguió fingiendo que buscaba una caja, pero su cuerpo lo traicionaba. El corazón acelerado, la piel sensible, la respiración alterada. Sentía la presencia de Marcos detrás, sin tocarlo, pero cerca, demasiado. «Hace calor», dijo Marcos, como si no hiciera falta decirlo. «Sí», respondió Diego, «apenas». El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo. Era espeso, expectante, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de suceder. Diego se giró lentamente, y se encontraron frente a frente. No estaban tan cerca, pero no hacía falta. «A veces me pregunto si lo notas», murmuró Marcos con la voz más baja de lo habitual. Diego lo miró, entre desconcertado y contenido. «¿Notar qué?» «Esto». El dedo de Marcos, apenas levantado, trazó un gesto vago entre ambos. Un esto invisible, pero cargado de todo. Diego tragó saliva. Su cuerpo entero respondió a esa palabra como si hubiese sido pronunciada contra su piel. «Sí», dijo, sin más, porque mentir hubiera sido ridículo. El pecho de Marcos subió y bajó, lento, como si intentara sostener algo. Sus ojos bajaron por un instante,
deteniéndose en la clavícula de Diego, apenas visible bajo la camiseta del uniforme, y volvió a mirarlo. ¿Y entonces? Diego no supo qué responder, pero dio un paso, apenas uno, y eso bastó. El espacio entre ellos desapareció como se evapora el aliento en invierno. Sus cuerpos no se tocaron, pero el calor era insoportable. El deseo era una presencia corpórea que los envolvía. Diego podía sentir el aliento de Marcos sobre su rostro, tibio, irregular, la forma en que su pecho rozaba el suyo con cada respiración, el aroma salado de su piel, sucio de trabajo y sin embargo embriagador. «Podríamos», empezó Diego sin terminar la frase. «¿Qué?», susurró Marcos, sin moverse. «Cometer un error». El silencio fue absoluto, hasta que Marcos alzó la mano, muy despacio, y le rozó el cuello con los nudillos. Una caricia tan leve que apenas existía, pero que a Diego le recorrió la espalda como un rayo. Cerró los ojos por un segundo, conteniendo el temblor. «O hacer algo que necesitábamos hace tiempo», dijo Marcos. Cuando Diego abrió los ojos, sus rostros estaban tan cerca que apenas bastaba un suspiro para que sus labios se encontraran. El tiempo parecía haberse detenido. Las estanterías, las cajas, el polvo, todo desaparecía. Solo quedaban ellos dos, envueltos en una tensión que no podía sostenerse mucho más. Pero nadie se movió aún, porque a veces lo más intenso no es el acto, sino el momento justo antes, ese instante de suspensión donde todo es posible, y todo está a punto de suceder. El mundo, reducido a esa franja de aire entre sus labios, parecía contener toda la gravedad del universo. Marcos no se movía, y sin embargo, Diego sentía su calor avanzar como un incendio lento, rodeándolo, empapándole la piel de una ansiedad dulce, punzante. La mano que le había rozado el cuello no se había retirado. Flotaba aún cerca, como si temiera deshacer el momento si lo tocaba con fuerza. El zumbido del ventilador era el único sonido constante, pero ni siquiera eso rompía la tensión. Diego tenía el pecho agitado, no por lo que pasaba, sino por lo que podía pasar. Ese espacio, esa casi caricia, esa promesa en el borde del contacto, lo envolvía con más fuerza que cualquier abrazo. «No deberíamos estar aquí así», murmuró, sin creérselo del todo. «No», respondió Marcos, con una media sonrisa, oscura y contenida. «Pero no quiero estar en otro sitio». Las palabras le cayeron a Diego como un golpe seco al estómago, pero no de dolor. Era vértigo, era deseo en crudo, una emoción desbordada que se le acumulaba en el pecho y que lo dejaba sin aire. Levantó una mano, torpemente, como buscando algo a lo que aferrarse, y la apoyó sobre el antebrazo de Marcos. Al tocarlo, sintió un temblor sutil bajo la piel. Esa vibración leve fue suficiente para que su cuerpo se estremeciera entero. No era solo atracción. Era una corriente subterránea que arrastraba todo a su paso. Miedo, deseo, expectativa, incluso una culpa que no sabían de dónde venía, pero que no tenía fuerza suficiente para detenerlos. «¿Qué estás haciendo conmigo?», susurró Diego, sin apartar la mano. «Nada que no quieras», respondió Marcos, sin vacilar, con esa voz grave que parecía tener eco propio. Y entonces, sin anunciarlo más que con una mirada, Marcos se inclinó, pero no lo besó. Le rozó apenas la mejilla con los labios, dejando un aliento tibio que quemaba como fuego lento. Después, el contacto se deslizó por su mandíbula, por la línea del cuello, sin apurarse, sin exigir. Cada milímetro que recorría era como una confesión muda, un anhelo susurrado contra la piel. Diego cerró los ojos, dejando que el momento lo atravesara. Sus piernas parecían de plomo, y su pecho era una tormenta contenida. El roce de la barba incipiente de Marcos sobre su cuello era casi insoportable. No por dolor, por lo contrario, por la ternura ardiente que se escondía detrás. «Estás temblando»,
dijo Marcos, sin apartarse. Lo sé. ¿Y eso qué significa? Diego no respondió con palabras. Lo miró, y en esa mirada había una rendición, no por debilidad, sino por deseo. No quería escapar de ese instante. No quería refugiarse en excusas ni protocolos. Quería lo que tenía frente a él, a Marcos, con su presencia sólida, con sus silencios llenos de intención, con sus manos grandes que aún no se atrevían a apretar. El primer beso no fue brusco. Fue una sumisión mutua. Un pacto que se firmó entre sus labios con la lentitud de quien no tiene prisa, porque ha esperado demasiado. El aliento se mezcló, la piel se encontró, y las manos al fin se decidieron a buscar más. Marcos le sostuvo el rostro entre las palmas. Diego sintió la firmeza de sus dedos, la seguridad de quien se ha contenido mucho tiempo. Sus labios eran suaves, cálidos, con ese sabor de algo prohibido que se vuelve irresistible. Cada caricia en su rostro era como un reconocimiento, como si Marcos le dijera sin decir nada: «Te vi, te deseé, y aquí estoy». El almacén, con su olor a cartón y humedad, se convirtió de pronto en un santuario. Todo lo que era gris y cotidiano se llenó de un calor nuevo. Las estanterías que antes les parecían indiferentes, ahora eran cómplices, testigos silenciosos de algo que se gestaba más allá del entendimiento. Marcos se apartó apenas, respirando hondo. Su frente quedó pegada a la de Diego, y por un segundo no hablaron. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de ambos, el temblor que aún persistía en sus cuerpos. «Esto no va a ser fácil», dijo Marcos al fin, con la voz áspera por la emoción. «No», respondió Diego, con una sonrisa apenas visible. «Pero nada que valga la pena lo es». Y ese fue el momento en que lo entendieron. No se trataba de un impulso. No era una fantasía nacida del calor ni de la rutina compartida. Era algo más profundo. Una atracción que los había ido esculpiendo en silencio, como el agua a la piedra, hasta que ambos quedaron marcados por ella. No dijeron más. Salieron del almacén con las manos vacías, pero el pecho lleno. Cada paso parecía resonar con más peso que de costumbre. Habían cruzado una línea, una de esas que no se borran al día siguiente, una que, aunque nadie más la vea, queda grabada en la piel. Y entre cajas, sombras y palabras no dichas, algo había comenzado, algo que ya no podían fingir que no existía. El día siguiente tuvo el sabor de lo irreversible. No era diferente a simple vista, la misma rutina, los mismos ruidos metálicos de carretillas, las mismas hojas de control en los tablones de corcho y el mismo olor a café recalentado en los pasillos. Pero dentro de Diego algo se había desacomodado, o mejor dicho, se había revelado. Cada paso que daba por el almacén, cada gesto automático al pasar el escáner por una caja, estaba atravesado por una electricidad sutil, como si todo tuviera un eco distinto, como si, de algún modo, todo estuviera lleno ahora de lo que había sucedido la tarde anterior, de lo que no podían, ni querían, deshacer. Marcos no apareció durante toda la mañana, y Diego no preguntó por él, aunque cada parte de su cuerpo estaba alerta, atenta a cualquier movimiento en la puerta. Cuando al fin lo vio pasar, con su paso lento y hombros amplios marcando el uniforme oscuro, sintió una sacudida. No lo miró directamente, no aún, pero supo que él sí lo había visto, y lo sintió, porque su piel se tensó al instante, como si un calor invisible le subiera por la nuca, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sabía que él lo estaba observando, incluso entre el murmullo del trabajo, incluso desde el otro extremo de la sala. A la hora del descanso, Diego salió al exterior del edificio, donde una pequeña zona de cemento albergaba algunas sillas plásticas rotas y una mesa oxidada. La mayoría prefería quedarse dentro, pero él necesitaba aire. Lo necesitaba para pensar, para entender cómo algo tan sencillo como un beso podía haberle removido hasta los cimientos. No tardó en escuchar pasos tras él. No se giró,
pero su pecho se aceleró. Marcos se sentó frente a él, sin decir nada al principio. Llevaba un termo metálico en la mano y una expresión contenida en el rostro. Había algo en su mirada que era más intenso que el día anterior, más claro, más decidido. «No dormí mucho anoche», dijo, con tono bajo, como quien lanza una confesión entre dientes. Diego lo miró a los ojos por fin. Lo vio distinto, no porque hubiera cambiado algo físico, sino porque ya no había barreras. Lo que antes era una sospecha, ahora era certeza. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio unos segundos. El aire era fresco, pero entre ellos la temperatura parecía subir con cada mirada sostenida. Marcos se pasó una mano por la nuca, como si intentara descargar la tensión que le nacía en los hombros. Diego observó ese gesto con una mezcla de ternura y deseo. Era increíble cómo algo tan simple podía resultarle tan íntimo ahora. «Desde que pasó eso», comenzó Marcos, «no he dejado de pensar en lo que va a significar todo esto». Diego asintió, lentamente. El peso de la realidad empezaba a mostrarse. No estaban en un mundo aislado. Compartían espacio, turnos, supervisores, normas no escritas. Y sin embargo, algo los empujaba con fuerza hacia el otro. Una fuerza más grande que el miedo, más persistente que la costumbre. «¿Y?», preguntó Diego, con voz suave. «¿Te arrepientes?». Marcos lo miró con una seriedad densa, como si la respuesta pesara. «No», dijo, sin parpadear. «Me asusta, pero no me arrepiento». Diego sintió un calor dulce en el pecho. No era alivio, era otra cosa. Era esa sensación rara de ser visto. No mirado, sino visto con honestidad, con intención. Cuando la pausa terminó, regresaron al trabajo como si nada. Como si no se hubieran dicho nada importante, como si sus mundos no se hubieran tocado y redibujado. Pero cada cruce de miradas entre estanterías era un recordatorio. Cada gesto no dicho, una caricia suspendida. Esa tarde, Diego fue al almacén antes de irse. Fingía contar cajas o revisar inventario. Pero en el fondo sabía lo que buscaba. Y no se sorprendió cuando la puerta volvió a chirriar y los pasos de Marcos lo encontraron. No hablaron. No hicieron falta pretextos. Estaban solos. Entre la penumbra de las luces altas, entre cajas que olían a papel viejo, entre etiquetas amarillas con polvo, sus cuerpos volvieron a encontrarse. Esta vez, el beso fue más urgente, más físico, como si lo que se habían dicho esa mañana hubiese sido el permiso final. Las manos de Marcos buscaron la cintura de Diego con una firmeza suave. Lo atrajo hacia sí como si supiera perfectamente cómo encajaban sus cuerpos. Diego se apoyó contra una estantería sin resistencia, sintiendo el contacto de esas manos grandes que recorrían su espalda por encima de la ropa, pero que igual le erizaban la piel. El aliento de Marcos era caliente contra su cuello, y cada roce, cada exhalación, le hacía cerrar los ojos de placer contenido. Había una mezcla de necesidad y cuidado, como si, incluso dentro del deseo, no quisieran dañarse. «Estás aquí otra vez», susurró Diego, con los ojos cerrados. «No sé cómo no estarlo», dijo Marcos, y lo besó con una ternura inesperada. Ese beso fue distinto. No tenía la urgencia del primero. Tenía una profundidad nueva, como si, al probarse de nuevo, se encontraran en otro nivel. Diego sintió que se abría algo dentro, no solo al cuerpo de Marcos, también a lo que estaban haciendo entre ellos, a esa complicidad que no necesitaba explicaciones. Cuando se separaron, sus respiraciones aún eran agitadas, sus frentes se tocaron, y el silencio volvió a envolverlos. «Tengo miedo», confesó Diego sin moverse. «Yo también», respondió Marcos, «pero prefiero sentir miedo contigo, que calma sin ti». Y ahí, en ese almacén viejo, escondidos entre cajas y rutinas, los dos hombres supieron que ya no se trataba solo de deseo.
Se trataba de algo más profundo, algo que se había abierto paso entre el polvo y el silencio, y que ya no tenía vuelta atrás. Había algo nuevo en el modo en que se saludaban cada mañana. No era explícito, no eran caricias ni palabras fuera de lugar, pero cada mirada tenía un peso distinto. Cada hola arrastraba una historia entre líneas, como si sus cuerpos recordaran lo que habían hecho, lo que se habían dicho, y se buscaran ahora con la urgencia silenciosa de los que ya cruzaron la línea. Durante los días que siguieron, Diego descubrió una especie de vértigo constante. Todo parecía igual en apariencia. El almacén seguía siendo el mismo, con sus luces tenues y su humedad atrapada. Los compañeros bromeaban como siempre en el comedor. Los encargos llegaban con su rutina de registros y fechas. Pero en su interior algo vibraba de forma incesante. Era Marcos, o más bien, la posibilidad de Marcos en cada rincón del edificio. Cada vez que se cruzaban, aunque fuera en silencio, el aire parecía espesarse. No importaba cuán ocupados estuvieran, cuánta gente hubiese alrededor. Bastaba con un roce leve entre sus brazos, un gesto casual compartido en una estantería, para que el mundo entero se redujera al roce tibio de sus pieles, al recuerdo de su aliento, al eco de un beso que no se había disipado del todo. Una tarde, mientras Diego organizaba unas cajas en la sección trasera del almacén, sintió esa vibración conocida en la espalda. No lo había escuchado entrar, pero lo sabía. Supo que estaba allí antes incluso de oír sus pasos. Se giró lentamente, y sus miradas se encontraron como si hubiesen sido citadas por algo que ninguno de los dos podía controlar. Marcos se acercó sin decir palabra, caminando entre estanterías estrechas, como un secreto que se movía en silencio. El espacio entre ellos se llenó de tensión antes del primer gesto. Sus cuerpos se reconocían y no podían esconderlo. Y cuando estuvieron frente a frente, no se tocaron enseguida. Simplemente se miraron, como si se exploraran desde lo más profundo. «Hoy casi te escribo», dijo Marcos en voz baja, con ese tono que parecía acariciar cada sílaba. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque no sabía qué iba a decirte». «¿Y ahora sí lo sabes?» «No», confesó, dando un paso más, «pero me importas demasiado como para quedarme callado». Diego sintió un nudo en la garganta, no de miedo, de emoción. La respiración de Marcos era irregular. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, cómo se expandía en ondas cortas, cómo lo envolvía. Y entonces, sin aviso, lo rodeó con ambos brazos. Un abrazo firme, de esos que no buscan nada más que sostener. Diego quedó envuelto en él, la mejilla apoyada en el pecho de Marcos, escuchando el latido apresurado que palpitaba bajo la tela. Cerró los ojos. No hacía falta nada más en ese instante. Ni besos, ni palabras. Solo estar allí, sostenido en silencio, como si el mundo exterior no existiera. «A veces no sé qué somos», murmuró Diego. Marcos le acarició la nuca con los dedos, despacio, respirando junto a su oído. «No hace falta saberlo todo de golpe. A veces solo basta con sentirlo». Se separaron lentamente, pero sin romper el vínculo. Sus frentes quedaron unidas, y por un momento se miraron tan de cerca que Diego sintió que los ojos de Marcos lo tocaban desde dentro. Después, sin prisa, se besaron. Lento, profundo, con la calma de quien quiere quedarse a vivir en ese instante. Las manos de Diego subieron hasta la mandíbula de Marcos, notando el leve temblor en su piel, y cuando los labios se separaron, él no dijo nada. Solo lo miró, y lo supo. Estaban atrapados en algo más grande que el deseo. La atracción física había sido solo la puerta, pero ahora estaban dentro. Desde ese día, los encuentros se volvieron más frecuentes, pero no menos intensos. No siempre había besos. A veces bastaba con una mano que rozaba la espalda al pasar, un papel entregado con los dedos tocando a propósito, una pausa prolongada en medio del trabajo, una mirada desde el otro extremo del almacén
que les decía todo sin una sola palabra. Una noche, al quedarse a ordenar unos registros, Diego encontró un pequeño papel doblado dentro de una caja. Era una nota escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Marcos. No sé en qué nos estamos convirtiendo, pero cada vez que te veo, sé que no quiero detenerlo. Diego sintió el estómago dar un vuelco. Sostuvo el papel como si fuera algo frágil, como si temiera que desapareciera. Era un gesto pequeño, pero cargado de un simbolismo inmenso. No era solo una nota, era una declaración, un paso más. Al día siguiente, esperó a Marcos junto a las estanterías más alejadas, donde la luz caía de forma oblicua y el silencio era más denso. Cuando apareció, no dijo nada. Solo se acercó, sin preguntas, sin dudas. Y Diego, con el corazón latiendo en los dedos, metió la nota de vuelta en su bolsillo. «Estoy contigo», dijo, sin más. Marcos se quedó quieto, como si necesitara que esas palabras le atravesaran de verdad. Y después, con una expresión que mezclaba alivio, emoción y deseo, lo abrazó otra vez. Esta vez más fuerte, más largo, como quien no quiere dejar ir lo que acaba de encontrar. Y allí, en ese almacén sin ventanas, donde el polvo flotaba en haces de luz y el aire olía a cartón y secretos, Diego supo que lo que habían empezado ya no era solo físico. Era una historia, una que aún no sabía a dónde los llevaría, pero por primera vez no tenía miedo de escribirla. Con él, con Marcos, en cada rincón donde pudieran volver a encontrarse. La rutina no desapareció. La vida no se volvió un poema. El trabajo seguía, con sus informes, turnos rotativos y cajas apiladas como si jamás dejaran de llegar. Pero para Diego, todo tenía otro color. Cada día que pasaba con Marcos dentro de ese mundo mecánico, era como una grieta por donde se colaba algo más cálido, más vivo. Ya no se trataba de encuentros furtivos. Lo que había comenzado como una chispa silenciosa entre estanterías, había crecido en algo que respiraba por sí solo. Un lenguaje secreto hecho de miradas que se alargaban, de sonrisas que no necesitaban público. Incluso en los días más monótonos, bastaba que sus dedos se rozaran al pasar una caja de mano en mano para que el corazón de Diego se agitara como si todo volviera a empezar. Pero aquel viernes, el ambiente tenía algo distinto. Se sentía en el aire, espeso como una tormenta a punto de estallar. Tal vez era el calor pegajoso, o tal vez ese rumor de que habría una inspección externa que mantenía a todos nerviosos. Lo cierto es que los pasillos del almacén estaban inusualmente vacíos al final del día. Diego se ofreció a quedarse más tarde para terminar de revisar los inventarios atrasados. No dijo por qué, no lo necesitaba, porque cuando, al filo del anochecer, la puerta volvió a chirriar suavemente y Marcos apareció entre las sombras, ninguno de los dos fingió sorpresa. «Sabía que ibas a estar aquí», dijo Marcos, en voz baja. «Y yo sabía que vendrías», respondió Diego, sin moverse de donde estaba, con la espalda apoyada contra la estantería. La luz era mínima, apenas la que se colaba desde el pasillo, dibujando siluetas doradas sobre los bordes del rostro de Marcos. Diego lo vio caminar hacia él, lento, seguro, con esa presencia densa que parecía llenar cualquier espacio sin esfuerzo. Su respiración ya se había acelerado antes de que llegara a su lado. Marcos no dijo nada al llegar, solo levantó la mano y le apartó un mechón de cabello húmedo de sudor. Su caricia fue tan leve que apenas se sintió, pero bastó para que la piel de Diego se estremeciera. El silencio entre ellos no era vacío. Era un susurro constante que vibraba entre sus cuerpos. «No aguanto más no tocarte cuando quiero», confesó Marcos, y su voz sonó más quebrada que de costumbre. «Tócame entonces», susurró Diego, y lo hizo. Lo atrajo hacia sí con fuerza contenida, como quien ha esperado demasiado y ya no puede. Sus labios se encontraron con una avidez silenciosa, profunda, que no buscaba solo deseo, sino certeza.
El beso no fue torpe, fue firme. Con los ojos cerrados, los dos se reconocieron en la forma en que se buscaban, como si sus bocas ya se conocieran de memoria. Diego sintió las manos de Marcos en su espalda, bajando con lentitud, como si le leyeran a través de la ropa. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de esa mezcla extraña de nervio, calor y emoción que lo desbordaba. El contacto con él era como una llama que no quemaba, pero que lo envolvía en una temperatura nueva, íntima, poderosa. No sabía que besar a alguien podía sentirse así, murmuró Diego entre respiraciones agitadas. Yo tampoco, respondió Marcos, y lo volvió a besar. Sus cuerpos se apoyaron contra la estantería, y el mundo pareció ceder. No había reglas, no había horarios, no existía nadie más. Diego sentía las manos de Marcos en su cuello, en su cintura, en su espalda. Cada movimiento era una declaración muda, una entrega sin palabras. Era como si, al tocarse, se dijeran cosas que nunca se habían atrevido a pronunciar en voz alta. Y entonces, en medio de ese abrazo suspendido, Diego apoyó su frente en la de Marcos y lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos, brillantes. Había algo en él que no era deseo. Era una mezcla extraña de miedo y fe, como si en ese beso hubiera arriesgado algo más que su cuerpo. «Me enamoré de ti sin querer», dijo en un susurro, apenas audible. Marcos se quedó inmóvil. La frase flotó entre ellos, enorme, frágil, hermosa. Por un segundo, Diego temió haber roto algo, haber dicho demasiado. Pero entonces Marcos, sin apartar los ojos, le acarició el rostro con una dulzura que le encogió el pecho. Su mirada, tan firme siempre, estaba ahora llena de algo nuevo. Emoción. «Yo sí quise», respondió con voz ronca, «pero no supe cómo detenerlo». Y esa fue la línea que cruzaron sin retorno. El almacén quedó en silencio. Afuera, la noche caía como un telón. Pero dentro, en ese rincón olvidado por todos, dos hombres se encontraron en una verdad que ya no necesitaba esconderse. No sabían qué vendría después. El mundo seguiría girando, las normas seguirían existiendo. Pero algo se había sellado entre ellos, algo que no se archivaba, que no se devolvía a la estantería. Esa noche, cuando salieron juntos por la puerta trasera, no caminaron separados, no evitaron que sus manos se rozaran, no bajaron la mirada, porque después de todo lo que habían sentido, después de los silencios compartidos y los besos escondidos, ya no había espacio para el miedo, solo quedaba la certeza de haber elegido. El amor, a veces, se esconde entre cajas y pasillos silenciosos, y otras veces aparece como un incendio que no pide permiso. Pero cuando llega, no hay almacén que lo contenga, ni rutina que lo apague, ni noche que lo oculte.